Bendito Dios Todopoderoso, mis hermanos, que nos ha dado la oportunidad de estar en su presencia, ¿verdad? Porque estamos en su presencia, mis hermanos. Yo no sé usted, mis hermanos, pero yo desde hace un momento siento una fuerte presencia del Espíritu Santo que se mueve en medio nuestro, que nos motiva, ¿verdad? Que nos hace alabar a nuestro Dios, glorificar su santo nombre. Pero ahora vamos a entrar al consejo de la palabra, mis hermanos, y vamos a entrar en el libro de Jeremías, capítulo 3. Libro de Jeremías, capítulo 3, en su versículo 12 al 16. Bendito el Señor. Jeremías, capítulo 3, verso 12 al verso 16. Amén. Bendito el Señor. Aleluya. ¿Lo tenemos todos? Amén. Leemos la bendita palabra de nuestro Dios, honrando a Dios Padre, Hijo, y con la comunión de su Santo Espíritu. Y dice su palabra: Ven, ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multiplicáis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Bendito el Señor. Puede tomar su asiento, mis hermanos, pónganse cómodos. Bendito el Señor. Yo traigo de parte de Dios, mis hermanos, un tema que quizás tenga que hacerlo en dos partes, porque el Señor me había dado una palabra, pero cuando estábamos hace un momento me estaba poniendo fuertemente en mi corazón el hablar de otras cosas, el hablar de un testimonio. Es necesario que nosotros seamos testimonio vivo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y lo que ha hecho en nuestras vidas. Bendito el Señor. Entonces dice su palabra, yo me gozo con la entrada, ¿verdad? Porque estábamos leyendo al inicio, ¿verdad? Que en el libro de Oseas nos hablaba igualmente la palabra sobre el pueblo rebelde, sobre la gente, ¿verdad? Que no quiere entender la palabra del Señor, que hace cosas contrarias a la verdad del Evangelio. Bendito el Señor. Y entonces, mis hermanos, nos dice también: ve y clama estas palabras hacia el norte y di: vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Aquí el Señor nos está invitando, mis hermanos, está invitando al pueblo rebelde que no quiere entender su palabra, a que se vuelvan a Jehová, a que se vuelvan al Dios Todopoderoso, y dice su palabra que Él no los castigará como se merecen, sino que será misericordioso con ellos, pero si se vuelven a Jehová. En pocas palabras, te estoy dando una oportunidad de que hagas lo bueno delante de mí, dice el Señor. Te estoy dando una oportunidad porque te he puesto para que seas ejemplo en medio de las naciones, ejemplo en medio de aquellos que te rodean, porque tú eres plantío de Jehová.
No te he puesto para que seas rebelde en medio del mundo. No te he puesto para que dejes en mal mi nombre en medio del mundo. Por eso seré misericordioso contigo para que te levantes y hagas las obras primeras, las obras que te he puesto a hacer. Porque te he puesto, por ejemplo, a las naciones. Bendito el Señor. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Entonces reconoce pues tu maldad. Reconoce que andas haciendo mal. Reconoce que estás haciendo lo contrario a la palabra del Señor. Porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. O sea que el Señor siempre está hablándonos para corregirnos y la gente siempre se va tras su malvado corazón, haciéndolo del mundo, haciendo las tradiciones que todos hacen en el mundo que no son de parte de Dios. Y eso se llama fornicación. Están fornicando con las cosas del mundo. Y el que es amigo del mundo, pues dice su palabra tan claro que es enemistad contra Dios. Entonces el Señor nos dice, hey, apártense de todas esas cosas y yo los voy a recibir como hijos otra vez. Yo los voy a recibir y seréis mis hijos y mis hijas y yo los voy a pastorear y les voy a poner pastores conforme a mi corazón. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Yo les voy a poner a gente que esté capacitada porque van a tener el corazón conforme al mío para poder preocuparse por la perniquebrada, preocuparse por la necesitada, las ovejas que estén. Bendito el Señor, de alguna manera. Bendito Dios. Precioso es el Señor. El Señor siempre quiere, mis hermanos, salvarnos. Aleluya. Las ovejas a veces por equivocaciones o por enseñanzas erróneas se van tras otras cosas, ¿verdad? Pero el Señor ha hecho grandes cosas por amor a su pueblo, por amor a sus ovejas. Dice que Él llamaría de cada ciudad a 2 y de cada familia a 2, bendito el Señor, y les pastorearía, les pondría pastores conforme a su corazón. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Quiero entrar un poquito en este tema, mis hermanos, que el arca del pacto, el arca de la alianza que estaba hecha en el Antiguo Testamento, estaba hecha ciertamente con todo lo de la ley, ¿verdad? Pero venía el momento en que el Señor se levantaría un pastor de pastores, bendito el Señor, que nos pondría la muestra de cómo seguir y cómo rescatar, cómo hablar y cómo ser sencillos y mansos para ser ejemplo, para que nosotros podamos alcanzar misericordia y ayudar a aquellas almas a que alcancen misericordia de parte de nuestro Dios. Si nosotros hacemos la voluntad del Padre que nos ha mandado a hablar, no que hablemos de nuestro propio corazón, de nuestro propio entendimiento, sino que lo que Dios dice en su palabra, no que le pongamos nuestro propio sazón con nuestras propias enseñanzas humanas, sino que sea la palabra escrita, bendito el Señor, porque tu sazón, mi sazón nos sirve, porque el sazón se lo pone el Señor. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Él tiene la palabra ya con su sazón, bendito Dios, y no necesita que le añadas, no necesita que le pongas un poquito para no lastimarlo, sino para hacerles de liviano, ¿verdad? Sino que hay que decir la palabra como está escrita. Yo sé que muchas veces les cae de pesos a muchos. Bendito el Señor. Había un pastor, ¿verdad?, que recuerdo, que decía esta frase, no voy a decir su nombre, ¿verdad?, pero decía esta frase: hoy el Señor va a pisar callos. Pues yo digo más bien esto: hoy el Señor va a hablar a nuestros corazones y va a quitar el propicio de nuestro corazón, que es algo que está, mis hermanos, de alguna manera cubriendo el pecado. Y ese es el problema, el que nosotros nos afecte en una cosa temporal no sirve de nada. El Señor quiere hacer algo bueno porque el pecado está esculpido en el corazón. Y cuando se dice la palabra esculpido es grabado, no está por encima.
Esto no se trata de hacer sentir mal a las personas, de pisarle los callos, ¿verdad? Para que sientan un rato un dolor, eso se quita. Pero cuando el Señor habla a nuestro corazón, dice su palabra que su palabra es como espada de dos filos que penetra hasta los huesos, hasta los tuétanos y descubre lo más profundo de los pensamientos. Entonces eso es lo que el Señor nos habla por medio de su palabra. Y aquí algo muy importante, mis hermanos. Dice que el Señor en ese tiempo cuando nos multipliquemos y nos hemos multiplicado en la gracia de Dios, mis hermanos, dice que ya no se hablaría más arca del pacto, porque esa arca iba a desaparecer. Ahora el pacto que tenemos es el pacto renovado, que es la sangre del Cordero. Amén. Bendito es su nombre. Aleluya. Gloria a su nombre, aleluya. Entonces, mis hermanos, ya no necesitamos un arca, ya no necesitamos, mis hermanos, un arca que sea material, sino que el pacto en nuestro corazón que esté sellado, bendito el Señor, con su Santo Espíritu. ¿Qué es esto? Que tengamos en memoria, mis hermanos, y que reconozcamos que nosotros hemos sido salvados por gracia, no porque nosotros lo hayamos ganado ni merecido, sino porque Él pagó el precio por nosotros. Aleluya. Su nombre es Jesucristo, es su nombre, gloria. Aleluya. Entonces nosotros, mis hermanos, por eso hablamos, por eso tenemos que poner en alto su nombre, de que Él vive, de que Él reina, y por eso nosotros tenemos la oportunidad de reinar y vivir con Él. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Entonces ya no necesitamos un arca material, porque esa arca fue de alguna manera temporal en esta tierra, mas ahora tenemos el pacto renovado en nuestro Señor Jesucristo, en la sangre del Cordero, porque Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto que establezco con vosotros. Entonces eso es lo más importante, mis hermanos. Ese pacto sí funciona. ¿Por qué? Porque esos mandamientos van a estar grabados en nuestra mente y en nuestro corazón. El temor de Jehová tiene que existir en nuestra vida para que podamos hacer un cambio genuino, no temporal. Bendito es su nombre. Aleluya. Y entonces, mis hermanos, yo quiero dar testimonio de esto, de cómo el Señor me rescató a mí, de cómo el Señor me alcanzó a mí, porque yo no nací cristiano, yo no nací en un ambiente cristiano, en una familia cristiana, sino que nací, mis hermanos, en una familia católica, idólatra, que aunque no eran muy allegados, ¿verdad? Porque no iban de diario, pero teníamos esas enseñanzas de alguna manera, esas cosas de idolatrar, ¿verdad? Y poner las cosas en los santos, en imágenes y todo eso. En eso yo nací, en eso yo crecí y en eso pensé yo que estaba perfecto. ¿Por qué? Porque ahí no te exige nada la palabra. Inclusive no te dice nada que tienes que cambiar. Inclusive te dicen que vas y te perdona el Padre que está ahí. Eso es mentira del diablo. ¿Por qué? Porque el único que tiene poder para perdonar pecados se llama Jesucristo. Aleluya. Jesucristo es el único que derramó la sangre del Cordero. Es el único que derramó sangre santa. Nadie más puede. Y eso se llama gracia y don de Dios. Amén. El hombre no puede recibir eso si no es por don de Dios. Aleluya. No puede recibir salvación porque tengas buenas obras. No puede recibir salvación porque hagas muchas obras de caridad, ¿verdad? Aquí lo que cuenta es que recibas al Señor, que hagas frutos dignos de arrepentimiento, porque ¿de qué me sirve a mí hacer buenas obras si vivo como diablo? Si vivo haciendo cosas, si vivo hablando tantas groserías. ¿De qué me sirve? De nada me sirven las obras. Por eso dice en su palabra Santiago, muéstrame tus obras sin fe, y yo te voy a mostrar mis obras por la fe. Aleluya. Bendito es su nombre. ¿Por qué? Porque las obras sin fe son muertas. Sí, Señor. Bendito Dios. Pero no vamos a hablar ahorita de esas obras, sino que de la manera que el Señor me ha rescatado. Bendito el Señor. Hace rato cuando estábamos en la alabanza, algo me decía y me tocaba el Señor. Es tiempo que testifiques, es tiempo que des tu testimonio, porque nunca has testificado de lo que yo he hecho contigo. Poderoso es el Rey de Gloria. Y esta palabra, mis hermanos, que se encuentra en el libro de Jeremías, que acabamos de ver, Jeremías 3:14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Aleluya.
En Sión, mis hermanos, significa el monte de Dios, donde Dios repartió la salvación, repartió la ley, bendito el Señor. Ahí nos iba a llevar el Señor, ahí nos va a introducir el Señor. Ahí es donde nos ha metido el Señor, porque de Sión es que salió la ley. Y de Jerusalén la palabra de Jehová, que es Jesucristo, aleluya. Entonces el Señor nos alcanzó. Y quiero dar testimonio de eso porque nos alcanzó, porque fue cumplida esta palabra en mi hermano Saúl y en mí. Bendito Dios. Y quiero glorificar a Dios, quiero glorificar al Señor en esto, que solamente Cristo salva, que solamente Cristo tiene la respuesta, y en ningún otro nombre hay salvación, en ningún otro nombre hay vida eterna, sino solamente en Cristo Jesús. Y esto es por gracia. Nosotros andábamos perdidos totalmente en el mundo, nosotros andábamos haciendo lo que el mundo hace o peores cosas aún todavía. ¿Por qué? Porque andábamos haciendo cosas que no le agradan a Dios. Andábamos ingiriendo alcohol, en algunas ocasiones tabaco también, en algunas ocasiones droga también. El testimonio de mi hermano Saúl aún es más fuerte que el mío, porque yo sí ciertamente estuve probando las drogas, estuve en las drogas, pero él llegó a un término en que ya no podía controlarlas, bendito el Señor. Y en sí nadie controla las drogas. El que diga que yo controlo esto es mentiroso, porque todo aquel que que hace algo es esclavo de eso que está haciendo. El Señor Jesucristo, en pocas palabras, dijo: el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y entonces, así de la misma manera, el que comete, o más bien el que está en Cristo, esclavo es de Jesucristo. Aleluya. Pero qué mejor es ser esclavos de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Por qué esclavos? Porque el esclavo hace lo que su Señor le dice. Amén. A eso se refiere, que ahora sois esclavos de Jesucristo. Eso dice Pablo. Entonces, el Señor alcanzó a mi hermano, ¿verdad? A mí ya me había hablado el Señor en algunas ocasiones, pero yo, como todo católico, ¿verdad?, les daba largas nomás y los dejaba pasar. A veces era grosero, les confieso, que los dejaba con la palabra en la boca. Eso es verdad. Dios es testigo. Y mis hermanos, cuando el Señor me alcanzó, me dio una gran lección y dije: Dios mío, cuánto tiempo estuve yo fuera de tus caminos sin conocerte, y cuánto tiempo te estuve rechazando. Una ocasión fui a tocar una casa, mis hermanos, para invitarles a una célula, a una reunión que teníamos ahí con una hermana en esa misma vecindario, y sentí el rechazo de aquellas personas. Nomás me daban el avión, como dicen, ¿verdad?, pero no fueron. Y en mi corazón el Señor me ponía fuertemente: hey, así tú eres, así tú eras, tú así me rechazabas. Y me dio una gran lección del Señor. Y me dije: está bien, Señor, amén. Eso es verdad. Me has recordado lo que yo fui, de dónde tú me sacaste, porque a pesar de que esas personas tienen endurecido el corazón, tú puedes hacer misericordia con ellos, así como hiciste conmigo también. Tú me rescataste, Señor, cuando yo estaba así, ajeno a ti. Bendito el Señor. Eso fue cuando ya estaba en el Señor, eso que pasó. Pero quiero atrasarme un poquito. El Señor usa muchas cosas para rescatarnos. Ya cuando estaba yo en el Evangelio, fui 2 ocasiones. Pero hay un error en los hermanos, y quiero testificar esto para que quede grabado. Cuando uno en una iglesia, mis hermanos, vas como visitante, y los hermanos mismos desde allá del micrófono de frente te ponen presión, y luego te mandan a alguien para que te saque casi arrastrando de la banca para que pases enfrente. Eso es un grave error, porque uno viene cohibido del mundo y no quieres que te pongan en evidencia enfrente, ¿verdad? Entonces eso me pasó a mí. Hermano, vamos a orar por este pase enfrente, ¿cómo se llama? Y que todo está bien, pero hay que ser sabios, no podemos hacer eso. Y me pasaron enfrente porque me dio más vergüenza a mí que a ellos, porque tanto insistían que accedí. Pero saben que iba yo bravo, iba enojado para enfrente. Hicieron la oración por mí, pero no oración de fe, porque yo no acepté nada de esa ocasión. Hicieron oración por mí también, pero enojado estaba yo. ¿Qué tipo de bendición iba yo a recibir? Si estaba, o sea, hay que ser sabios. Por eso el Señor dice: yo los pondré pastores que los pastoren con sabiduría. Aleluya. Con inteligencia. Bendito es el Señor.
Entonces muchas veces nosotros nos desviamos y dejamos la sabiduría de Dios para hacer nuestro propio pensamiento y queremos hacer discípulos a fuerzas. Órale, tú vas a entrar acá y ya estando acá, pues ¿dónde te haces? Y no es así. No es así, mis hermanos. Aquí la voluntad es de Dios. Y si por eso dice el Señor pone el querer como el hacer. Ese no era el tiempo de Dios y ellos me llevan arrastrando casi para enfrente. Y entonces eso no es bueno. Y lo digo como testimonio porque no quiero que a nadie le pase. Porque si a mí me fue de tropiezo porque ya no quería ir, cuente más para otros, es verdad. Y entonces mi hermano andaba en las mismas, él andaba ya por su rumbo, andaba perdido él por su rumbo y yo por el mío, pero en la misma ciudad. Entonces mis hermanos, una vez fui a llevarle un papel, no recuerdo exactamente de qué, pero tenía que ver a mi hermano para darle un papel. Y dice mi hermano, estoy en tal lugar, y me dio la dirección más o menos, y yo llegué. Y era una iglesia, un local, ¿verdad?, que estaban rentando. Y estaban los aleluyas ahí. Y yo vi a mi hermano con su saco y su corbata y salió a recibirme. Hermano, está bien, dame el papel, pero ¿no quieres acompañarme un ratito aquí? Vamos a un ratito para que conozca, te voy a presentar a la familia de aquí, a los pastores era lo que me iba a presentar. Mi hermano, y entré y me pareció bueno. Ese lugar me pareció bueno la forma en que te reciben y el ambiente que sientes, se siente la presencia, se siente una tranquilidad, una paz. Entonces cuando es el tiempo de Dios, mis hermanos, es el tiempo de Dios. Entonces yo sentí eso que me llamaba y asistí a esa iglesia porque conocía yo a mi hermano, pues yo soy el hermano que más lo conoce de cerca a mi hermano Saúl, porque por misericordia de Dios, y Él sabe por qué hace las cosas, siempre fuimos muy allegados, muy unidos, desde allá de México hasta acá también. Nos buscábamos mucho y éramos muy compartidos en muchas cosas. Tuvimos diferencias, sí las tuvimos, pero siempre nos buscábamos. Aleluya. Y entonces, mis hermanos, el Señor nos rescató a los dos. Bendito es el Señor. A los dos nos llegaba ya por nuestro lado, pero ese día que lo vi y vi su cambio, mis hermanos, yo me alegré. ¿Saben por qué? Porque aunque yo andaba perdido, él andaba más perdido que yo en mi conocimiento, en mi pensamiento. Porque yo a veces me recogía a dormir temprano. Y cuando él no regresaba, llegaban las horas de la madrugada y él no regresaba. Y yo escuchaba las ambulancias porque yo sabía cómo andaba él. Escuchaba las ambulancias y me preocupaba, Señor, mi hermano. Mira cómo maneja él. Andando así, nadie puede manejar bien. Y yo me preocupaba sin conocer al Señor. Pero yo le pedía, sin conocer y sin saber cómo pedir, pero yo sabía que hay un Dios. Amén. Y le dije, Señor, mira mi hermano, y entonces, cuando vi que el Señor estaba cambiando a mi hermano, me alegré. Y eso me motivó para... Bendito Dios, gracias, Padre. Aleluya. Precioso nuestro Dios. Poderoso es nuestro Rey. Me motivó, mis hermanos, para cambiar yo también. ¿Por qué? Porque yo estaba necesitado. Amén. Necesitamos nuestro Dios. Yo estaba necesitado, aunque yo andaba, mis hermanos, perdido, y aparentemente había tiempos que yo sentía que lo tenía, que podía. Tenía mis buenas rachas, tenía buenos trabajos. Me sentía bien. Me sentía tan bien que gastaba hasta lo último que tenía. Aunque ganaba bien, todo se iba. Todo me lo tomaba. Todo lo gastaba. Santo Israel. Bendito el Señor. Y llegué a los caminos del Señor por su gracia y misericordia. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Y empecé a saber de ese Dios poderoso que cambia, que transforma. Sí, Señor. Y empecé a entrar en las cosas del Señor. Y yo oía y empezaba a escuchar, ¿verdad? Y entre más escuchaba, más me gustaba. Y les confieso, mis hermanos, mis hermanas, que yo estaba tan amarrado todavía por el enemigo en el mundo, que inicié y no podía todavía dejar de tomar unas cuantas cervezas. Yo ya me decía cristiano y de vez en cuando me echaba mis cervezas. Y eso es una vergüenza, mis hermanos, y para eso lo digo. ¿Por qué? Porque uno debe disponerse totalmente. Yo traía todavía eso del mundo,
Pensé que no era malo, así como dijo la hermana ayer. Pensé que, pues es que se puede, es poquito, no es borrachera. Pero ahí dice claramente que no podemos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, o le damos vuelo o nos quitamos de eso. Porque dice su palabra, el que esté inmundo, dele. Siga así si quiere, porque así no se va a ir. Si está medio sancochado, no se va a ir. O bien limpio o bien sucio. Pero no puede estar a medias, porque el que está tibio, el Señor lo vomitará de su boca. Entonces yo andaba medio tibio. ¿Por qué? Para empezar, no sabía exactamente todas las cosas que cambian, que transforman. Pero ahí iba. Pero sabe, el Señor es tan perfecto en sus caminos que me cerró los pasos. El Señor te acorrala y hace los tiempos perfectos para probarte, porque tú le dices: Señor, aquí estoy, yo creo en ti y yo sé que tú cambias y transformas. Y entonces dice tu palabra que tú eres el alfarero. Entonces me pongo en tus manos, utilízame, hazme conforme a tu quieres que yo sea, cámbiame. Y tú le empiezas a pedir todas esas cosas que aprendes en la lectura, porque no sabemos. Pero cuando la vamos empezando a leer, aprendemos cómo pedirle al Señor, cómo dirigirnos hacia Dios. Por eso es que el mundo está perdido, porque no sabe cómo dirigirse hacia Dios. Porque para empezar no reciben a Cristo y para terminar no leen la palabra de Dios, no la leen. Entonces están realmente despistados por otro rumbo, creyéndole al hombre lo que él dice en su propio entendimiento y en sus enseñanzas vanas. Entonces, mis hermanos, se acabó el trabajo. Me acorraló el Señor. Dice: ok, quieres serme fiel, quieres serme útil, tienes que dejar esto, tienes que dejar lo otro. Y para eso necesito cerrarte el camino. No me lo dijo el Señor, lo entendí por la palabra. Amén. Bendito el Señor. Entonces, yo fui entendiendo. Y saben, cuesta lágrimas. Cuesta lágrimas cuando tú te entregas enteramente al Señor. Cuesta lágrimas. Ciertamente el que va a servir al Señor de todo su corazón, cuando el Señor pone tu mirada en ti para algo especial, te va a probar. Te va a probar hasta lo último. Y yo pasé una situación así juntamente con mi hermano, Pastor Saúl, mi hermana Mari Carmen. Dios los bendiga si ven este video. Y espero que sigan adelante también en el Señor, porque ellos tienen un gran llamado de parte de Dios. Qué bueno que lo entendieron, ¿verdad? Y qué bueno que el Señor también me tocó a mí para poder ejercer el ministerio de la piedad que el Señor ha puesto en mi corazón, en mi vida. Porque esto no es del que quiere, mis hermanos, esto es del que Dios pone. Muchos pretenden ser pastores, muchos pretenden ser algo sin ser nada, sin ser llamados. Esto no se trata de lo que tú estudies porque quieres hacerlo. Esto no es una carrera terrenal, esto es una carrera espiritual. Amén. Gloria al Señor. Y el que menos quiere, mis hermanos, ese es el que Dios quiere usar. Aleluya. Ese es el que Dios quiere usar. Porque los que quieren, mis hermanos, están pensando en sus propios pensamientos. Están siendo, de alguna manera, utilizando sus emociones, porque ven que los hombres, los varones de Dios, los utiliza el Señor. Pero esta es misericordia de Dios. No es porque uno sea bueno, no es porque uno sea un gran superhombre. No. Esto se trata de misericordia de Dios. Aleluya. El Señor es el que abre nuestro entendimiento. El Señor es el que nos muestra lo más profundo de sus misterios. El Señor revela sus secretos a sus hijos. Bendito el Señor. Aleluya. Y entonces, mis hermanos, empecé a perder todo. Tenía 2, 3 carros, aunque los debía algunos, pero los tenía. Me bajaba en uno, me subía en otro. Siempre andaba yo bien, según mis propios pensamientos, pero se me fue acabando. Y me quedé con un solo carrito. Pero les digo algo, no traía ni para la gasolina para ese pobre carro. Ni para la gasolina traía. No podía moverme, el Señor te pone así. ¿Han visto las cigüeñitas cómo quedan amarraditas? Así. Así me sentía yo, atado. Porque tenía el conocimiento del trabajo. El Señor me ha dado eso desde hace tiempo, de tener liderazgo para el trabajo. Amén. Me ha dado inteligencia, bendito es su nombre, es su gloria, es su honra. Pero de nada me servía. Y entendí que al hombre, por más inteligente y sabio que se las dé, no es nada sin el Señor. Amén. Bueno es
hacerlo siempre honrando al Dios Todopoderoso. Y entonces el Señor me enseñó que sin Él no puedo yo hacer nada. Que la inteligencia y la sabiduría viene del Señor. Por eso dice Santiago, también vuelvo a Santiago, está alguien falto de sabiduría, pídasela a Dios. Amén. Que Él la dará abundantemente. Sí, no la da por medida. Amén. Sí, Señor. No sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Aleluya. Porque la sabiduría humana nos ayuda no más a defendernos aquí en las cosas terrenales, a hacer las cosas terrenales bien. Pero la sabiduría de Dios es para la salvación, para actuar a favor del pueblo del Señor, para hablar en su nombre, para darle alimento a aquellas necesitadas, para darle a conocer a aquellos que no le conocen, para abrir los ojos de los ciegos, para sanar los enfermos, los quebrantados de corazón. Para eso nos ha levantado el Señor. Yo no lo entendía, mis hermanos, yo no lo entendía. Y Señor, ¿por qué estás pasando todo eso? Pero de alguna manera, Señor, ¿no me pidiste tú que querías que te limpiara? ¿Que querías que te usara? Amén. Pero déjenme decirle que yo lloraba, mis hermanos. Y ahora sigo llorando, ¿verdad? Pero en el gozo del Señor, porque me regocijo en su verdad. Y yo lloraba porque iba manejando, Dios mío, todos están bien menos yo. Yo estoy padeciendo esto y dices tú que estás conmigo, yo te he creído, pero no veo nada. Veo todo lo contrario, Señor. ¿Qué está pasando? Pero quiero decirles que en medio de esos dolores, en medio de esas tristezas, es cuando más te conforta el Señor, es cuando más cerca está de ti. Y yo lo pude experimentar, yo lo pude vivir, bendito es su nombre. Aleluya. Y eso me hizo crecer espiritualmente para su gloria. No que yo sea algo, sino que Dios es algo en mí, bendito es su nombre. Quiero que sepan, mis hermanos, que todo aquel en quien pone la mirada del Señor, por el lado que te hagas, por el lado que te busques, no podrás librarte, porque el Señor ha puesto tu mirada en ti para su gloria y su honra. Amén. Aleluya. Yo no crean que yo andaba anhelando andar en estas cosas. Yo no andaba deseando andar en estas cosas, pero el Espíritu Santo que mora en mí es el que ha hecho posible todas estas cosas, es el que me ha puesto el cómo conducirme y qué es lo que debo hacer. Yo no vivo, mis hermanos, por enseñanzas humanas. Yo vivo por la palabra del Señor y por su misericordia que hasta aquí me ha ayudado. Y todo lo que poseo, todo lo cuanto soy, es del Señor. Bendito es su nombre. Entonces, tengo la bendición de haber padecido esas cosas con mis hermanos pastores Saúl y Mari Carmen Arreola. Y lo digo con mucho gusto, ¿verdad? Con alegría en el Señor, porque yo miré sus aflicciones y ellos miraron las mías. Aflicciones tremendas, mis hermanos, lloramos juntos. Pero también vivimos el poder de Dios juntos. Aleluya. Y lo seguimos viviendo con mayor éxito ahora. Entonces, mis hermanos, había momentos en que quiero decirles que a veces el Señor te toca con lo más preciado que tú tienes. Te llega por el momento más que menos piensas que te va a llegar, porque dice el Señor que cuando uno le busca, Él salvará a tus hijos, y tienes esa promesa. Yo tendré cuidado especial de tus hijos, tú no te preocupes. Busca el reino de Dios y su justicia. Y eso lo hice. La bendición, o más bien la felicidad de todo padre que quiere ayudar a sus hijos, es darles una buena carrera. Una buena carrera en estudios. Y eso lo digo cuando yo andaba en el mundo. A un mundano, uno tiene amor para sus hijos, aunque no es el mismo amor de Dios, pero Dios nos ha dado eso, que tenemos un amor para sus hijos. Y quieres hacer algo bueno para ellos, y quiero que tengan preparación que yo no tuve, porque no tuve estudios por cualquier cosa que haya pasado. Pero
Yo quería que ellos no estuvieran como yo. Yo quería que ellos tuvieran una universidad. Y ya la estábamos alcanzando. Mi hijo ya estaba en la universidad. Habíamos logrado algo, pero faltaba todavía mucho camino que recorrer. Y papá, necesito esto. Papá, necesito el otro. Al principio podía con esfuerzos. Había tantito todavía forma. Pero llegó el momento, mis hermanos, cuando yo estaba en el Señor, en esas pruebas, que estaba tan desesperado que no tenía más. Ni para mandar para que comieran tenía yo. Mucho menos para pagar una colegiatura. Porque esas ya son de paga, esas ya no son federales. Esas ya son de paga. Entonces, mis hermanos, yo me desesperaba. Y en mi corazón me dolía. Y no hallaba cómo decirles, pero les decía, ¿saben qué? Pues la verdad no tengo trabajo. Y pasaba tiempo, pasaban días, pasaban semanas, pasaban meses, pasaron años. Y mi gente decía, ¿cómo es posible? Se han hecho flojos ahora estos, aleluyas. No quieren trabajar. Y tienen por flojos a los aleluyas, quieren que sepan algunas personas. Pero no, mis hermanos, Dios sabe que estábamos pasando por momentos difíciles de preparación para algo grande. Amén. Porque no es cualquier cosa lo que Dios pone. Dios no va a preparar un soldado para mandarlo sin preparación. Digo, no va a mandar a alguien sin preparación a hacer algo. Tiene que ser alguien preparado, ejercitado en la fe. Amén. Tú no puedes predicarle de fe a otra persona cuando tú no has agarrado algo de fe. Cuando tú no has experimentado algo de lo que has pasado y dices, mi hermano, tú estás firme, el Señor te va a levantar. Tú estás firme porque Dios está contigo. Yo pasé por eso mismo, mi hermano. No se preocupe, siga adelante, créale al Señor. Yo puedo decir eso. Amén. Pero ¿cómo lo haría si no hubiera pasado ninguna cosa, mis hermanos? No podría decir, no tendría palabras para decirle. Palabras realmente que fueran certeras, que fueran en poder de Dios. Aleluya, sí. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no tendría las bases. No solamente bíblicas, sino también de las que haya pasado. Bendito es su nombre. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, llegó el momento también que me decían, bueno, pues habla de Dios. Porque eso tenía yo, que a pesar de mis aflicciones, yo les mostraba un Dios de poder. Un Dios de misericordia que salva y les mostraba a mis hermanos, les decía que estábamos esperando la salvación del Señor, estamos esperando la venida del Señor y que Dios tenía un Dios poderoso, y siempre lo dije, y así es, y lo sigo diciendo para su gloria y su honra. Pero me decían, ¿y dónde está tu Dios? Cuando les decía, ay, no tengo trabajo, pasaron 2 años, pasaron 3 años, no tengo trabajo. Y no digo que no trabajé 1, 2, 3 ratos, sí los tuve. Quizás en medio de esos 3 años trabajé como 1 mes y medio. Y ganando lo mínimo, siendo yo conocedor de obra, siendo yo maestro, teniendo grupo, ¿verdad? Pero Dios me tenía que enseñar que tenía que ser el más pequeño para poder enseñar a los demás. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y lo hice. Y yo les digo a aquellos que trabajan junto conmigo, si a mí me tocara que agarrar un trabajo de barrer, yo lo hago. Yo puedo hacer eso también. Yo no me avergüenzo de ningún trabajo. Aunque yo tenga conocimiento de otras cosas, si me mandan a barrer, yo voy a barrer. Amén. ¿Por qué? Porque mi Dios me ha enseñado que todo viene de Él, que todo viene es obra de Él para corregirnos, para enseñarnos, para quitarnos la soberbia que traemos del mundo, para quitarnos lo orgulloso, lo altanero. Eso es lo que traemos del mundo, mucho más cuando ya has sido perseverado en algo, que has sido, que tienes algo, que dices, no, pues yo soy esto, yo soy lo otro, yo conozco de esto. Mentiras. Sin Dios no eres nada. Y si lo puedes lograr, de nada te sirve, porque es para el mundo solamente. Porque dice su palabra, mis hermanos, en Habacuc, que el que construye para el fuego. Esa es la verdad. Todo lo que construimos es para el fuego. Un día el Señor va a quemar todo. Entonces, mis hermanos, Dios me dio una lección. Y me dijo claramente en su palabra que todo lo que tenemos que poner es los ojos en Él. Aleluya. Que lo que ponemos las cosas primero, estamos errados. Por lo tanto, no tenemos la oportunidad
de crecer en el Evangelio. Y podemos estar en la iglesia y podemos alabar al Señor, pero mientras no hagas la voluntad del Señor, de nada va a servir. Yo recuerdo cuando también mi hermano daba testimonio, porque también le gusta dar testimonio, ¿verdad? Y pasaba enfrente allá en la congregación donde estábamos. Y dijo este versículo: el Señor me probará y saldré como el oro. ¿Se dan cuenta lo que dijo mi hermano? Yo creo que no supo lo que dijo él, pero cuando pasamos todo eso, mis hermanos, gloria al Señor, llorábamos, y no es vergüenza llorar aunque sea un hombre, porque cuando se trata de eso, el más hombrecito llora. Y saben que eso no es nada, porque vendrán días cuando el más hombrecito va a llorar, porque la gracia del Señor se acaba. Y por cierto, ese es el tema, que lo voy a dejar en 2 partes. Y dice: pastores inconscientes, la gracia de Dios se terminará. Santo. Pastores inconscientes, la gracia de Dios se terminará. Solamente eso traía, pero el Señor me puso a testificar de las cosas que ha hecho de mí. Y esto lo vamos a seguir en la otra semana, pero quiero terminar mi testimonio, mis hermanos. Que el Señor me ponía y me enseñó, porque me reveló algunas cosas. Porque cuando más necesitado estás de Él, más le buscas. Y eso es lo que tiene el ser humano. Te tienes que quitar todo para que puedas clamar a Él. Porque si tú tienes lo suficiente, no clamas al Señor. ¿Por qué creen que los ricos es tan difícil que hereden el reino? Porque los ricos piensan que todo está bien, no tienen necesidad alguna. Es como el enfermo que no tiene necesidad de médico. Perdón, los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico según su conocimiento. Así el pecador dice: no, pues yo tengo a Dios. Mentira. Están enfermos y no se dan cuenta. Amén. Que necesitan al Salvador. Entonces, mis hermanos, Dios me quitó todo eso. Me recuerdo que una vez me hablaron de México y era urgente. Yo no tenía un centavo para nada, ni para regresar la llamada, porque ya teléfono ya no traía línea, pues no traía dinero ni para comer. Entonces, ¿saben lo que es eso, mis hermanos? ¿Saben lo que es no tener para comer en la casa? ¿Saben lo que es? Al Señor me enseñó lo que es ayunar, y forzosamente. O ayunas si quieres cambiar. ¿Por qué? Porque tienes que morir a la carne. Y ayunamos. Bendito el Señor. Y recuerdo que vivíamos juntos con mis hermanos, porque el Señor así trabajó. No vivíamos juntos cuando iniciamos, pero cuando empezamos en la prueba vivimos en el mismo apartamento. Y orábamos juntos, íbamos a la iglesia juntos. Mi hermano traía un carrito blanco que, sin mentirles, mis hermanos, duramos mucho tiempo yendo a la iglesia. Íbamos miércoles, íbamos viernes, íbamos sábado en la mañana, a las 5 de la mañana, bueno, nos íbamos antes, porque la oración empezaba a las 5. Regresábamos el mismo sábado a las 7:30 otra vez al culto. El domingo a las 10:30 a la escuela dominical. A las 5 de la tarde del mismo domingo, culto evangelístico. O sea, nos pasábamos en la iglesia. Porque si no teníamos otra cosa que hacer, ¿para qué nos quedamos en la casa? Si en la casa del Señor es donde hay bendición y vida eterna. ¿Nos hizo bien eso? Nos hizo bien. Porque entre más te acercas a Dios, Él más se acerca a ti. Amén. Empiezas a entrar en el conocimiento de Dios. Empiezas a manifestar la gloria de Dios en tu vida. Se empieza a manifestar. Y puedes conocer muchas cosas, mis hermanos. Yo me acuerdo una ocasión que salimos tan gozosos, mis hermanos, de esa manifestación de poder del Espíritu Santo en la congregación, que aún íbamos en el auto de regreso a casa, íbamos llorando. Llenos del Señor. Sin ni un centavo, pero llenos de Dios. Aleluya. No teníamos comer en la casa, pero íbamos llenos del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Es el Señor. Recuerdo, mis hermanos, que estaba yo en ese tiempo, se me estaba cayendo el cabello. Les voy a decir por qué. Pienso yo que tanta preocupación, porque se preocupa uno por la familia,
No tienes cómo ayudarles si eres el único sustento de ellos y que Dios te cierre todas las puertas y el único sustento de ellos se acabó, no tiene. Al grado que te digan, ¿y dónde está tu Dios? Pues desobligado, flojo, ya no quieres trabajar y eres un desobligado, no quieres mantener a tu familia. Todo eso, mis hermanos, eso cala en el corazón. Y entonces tú te acercas a Dios, ¿qué está pasando? Yo le decía al Señor, ¿qué está pasando? Pues tú dices que tú eres mi proveedor. Tú dices que tú eres el que me sustenta y que cuida a mis hijos. ¿Qué pasó? Y le dices, pero Él te llena. Y te llena de confianza. No, eso es algo hermoso, mis hermanos. Que te puedes, aunque esté todo lo contrario, cuando Él te visita, puedes tener la paz y la confianza. Ok, Señor, sé que estás en el control. Aleluya. Seguiré esperando en Jehová. Aleluya. Cuando me decían, ¿y dónde está tu Dios? Yo les decía, mi Redentor vive. Aleluya. Mi Redentor vive, así como dijo Job, y yo sé que un día me hará justicia. Amén. Esas eran mis palabras, esa era mi contestación para aquella persona, ¿sabes? Que me decían, bueno, ¿y dónde está tu Dios? Pues que dices, más bien nosotros, en pocas palabras, más bien nosotros que estamos en el mundo, tenemos trabajo y ustedes no. Ustedes que son gente que están liderando un grupo de trabajadores, porque también mi hermano tiene esa bendición, ¿eh? El Señor no se equivoca, siempre manda gente con liderazgo, que tenga espíritu de líder para poner a cargo de una obra. Amén. Entonces, mis hermanos, mi hermano y yo, los dos líderes, sin ningún trabajo. Y es más, sin ninguna oferta tampoco para largo plazo. Nada. Nada. Y entonces, mis hermanos, seguíamos en la obra. Hasta que fue llamado mi hermano. Y yo también fui llamado como maestro, ¿verdad? de enseñanza. Y yo pensé que eso era nomás, maestro de enseñanza. Y me dijo una vez mi hermano, me dijo, tú vas a ser pastor, tú vas a liderar algo. Le dije, no, mi hermano. A mí el Señor me puso como maestro nomás. A mí no me ha dicho nada de pastorado. Le dije, pastor eres tú. Y entonces, mi hermano, pues yo me gozo en el Señor por eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué? Porque el Señor me fue poniendo poco a poco. Amén. Como me fue poniendo, mis hermanos, el ayuno. Quiero hablar de esto un poquito. El ayuno de 40 días que me puso el Espíritu Santo. Amén. Cuando más lo necesitaba, el Señor me lo puso. Y no necesité de nadie. Señor es testigo y no tengo por qué mentir. No necesité nadie porque me agarró el Espíritu en un tiempo en el cual yo dejé una iglesia por no querer corromperme, por no querer seguir enseñanzas humanas. Y el Señor, cuando ve el Señor eso en tu corazón, Él te va a fortalecer y te va a apoyar. Amén. Te va a decir, ok, yo sé que tú quieres ser fiel, te voy a poner esto. Amén, gloria a Dios. No me puso ningún hombre el ayunar 40 días, 40 noches. Tampoco lo hice porque me sienta competente. Lo hice porque el Espíritu Santo me lo puso. Amén. Gloria al Señor. Y yo en mi carne decía y le avisé a mi hermano pastor, al único pastor que le avisé fue a mi hermano Saúl en Guatemala. Le dije, mi hermano, el Espíritu Santo me ha puesto a ayunar, a hacer un ayuno de 40 días. Era como la segunda semana de diciembre. Le dije, mi hermano, pero yo creo que lo voy a hacer pasando los tamales, entrando el año. Y entonces, eso pensé yo en mi corazón, pero al día siguiente empezó el Espíritu Santo, no, lo vas a iniciar ya. Lo vas a iniciar ya. Y recuerdo la fecha, lo empecé el 16 de diciembre. Amén. Bendito el Señor, para su gloria y su honra, para terminarlo el 25 de enero. De este mismo año, para gloria de su nombre. Aleluya, Señor. Mis hermanos, nadie puede hacerlo si no es con el respaldo de Dios. Amén. Nadie lo puede hacer. Es más, nadie lo va a hacer por puro gusto, ni por complacerme a mí, ni por complacer a nadie de esta tierra, pero sí para serle obediente al Espíritu Santo de nuestro Dios. Aleluya. Creyéndole a Dios. Sí. Tú tienes que tener fe, mis hermanos, mis hermanas. Tú tienes que tener fe para llegar a ese propósito. Para obedecer al Espíritu Santo. Porque sabe que usted también puede negarse. Puede negarse al Espíritu Santo si usted quiere. Pero si es obediente, el Señor le va a glorificar. Amén. Y eso es lo que hizo el Señor conmigo. Y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a hacer ese ayuno.
pero no quiero, si me ves débil es normal, no te preocupes. Lo dije por si acaso, ¿verdad? Que mi hermana se fuera, mi esposa se fuera a debilitar y llamarme una ambulancia. Le dije, mi hermana, le dije, amor, no me vayas a llamar a nadie, por favor. Si quieres hacer algo por mí porque me ves débil, tirado, ora por mí al Señor. Amén. Para que me fortalezca. Por favor, no me vayan a quitar eso, porque es obra del Señor. Y es normal que me debilite. Y pasó eso, me debilité. Faltando, mis hermanos, exactamente como 10 días, 7 días. Fueron los días más difíciles de esos 40. Hasta las 3 semanas que son 20, hasta los 30 días. Todavía estaba yo fortalecido. Amén. Pero pasando otros 3 días después de los 30 días, me sentí fatal. Me sentía, mis hermanos, que estaba tan débil que mi mente empezaba a sentirse que iba a perder el sentido. Y le dije, no vayas a hacer nada si me desmayo. No te preocupes, ora al Señor por mí, porque el Señor me levantará. Amén. Amén. Mis hermanos, y lo hizo el Señor. Y hubo en los últimos días fue tan difícil que no podía más. Creo que ya fue terminando el ayuno, que me vino un tremendo dolor, mis hermanos. Y ¿sabe qué? Quiero dar para testimonio también esto. Me dijo mi hermana a medio, en uno de esos días que estaba yo débil, teníamos un aceite que consagramos para eso, para el Señor, para untar, para ungir. Y me dijo mi esposa, ¿quieres que ore por ti y te unja con aceite? Le dije, no quiero, porque sobre mí no se enseñará ninguna mujer. Eso es verdad. Yo le dije, no se enseñará sobre mí ninguna mujer, porque el Señor ha puesto al varón como cabeza, enfrente de la obra. Y así lo hizo. Mi esposa no me hizo nada de esa ocasión. Pero después de los 40 días, mis hermanos, al primer día, no recuerdo si fue el primero o el segundo, bendito el Señor. Antes de terminar los 40. Amén. Me vino un gran vómito, mis hermanos, en la última semana. Un gran vómito tremendo. Y yo no sabía qué es lo que estaba pasando, pero el Señor me estaba limpiando. Porque pueden imaginarse yo qué podía arrojar cuando no había comido bueno, en esa ocasión eran 33 días, ¿sabes? Porque la última semana fue cuando me sentía más peor. Pero quiero decirle, mis hermanos, que hasta el último día todavía estuve vomitando. Toda una semana estuve, o pasadito de una semana, estuve vomitando. Y quiero decir esto, que hubo una ocasión que me sentí tan débil y con un dolor, mis hermanos, después del ayuno, porque después del ayuno, mis hermanos, me vino un tremendo dolor que me hizo sudar. Y un mal de orín tremendo que yo no sé por qué. Pero la situación es que le dije a mi esposa, no me vayas a mandar ningún doctor, no me hagas ninguna cita, aunque yo estaba débil. Pero llegó un momento, mis hermanos, que me sentía tan mal y empecé a sudar y a quejarme y me paseaba de un lado y para otro porque no tenía paz. No tenía tranquilidad por el dolor que no me dejaba. Me desesperaba, un dolor que desesperaba. Y mi esposa se empezó a preocupar y empezó a orar al Señor con gemidos. Le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer para ayudarle? Yo recuerdo que me vino a mi corazón el pensamiento y le dije, cuando después que ella empezó a decir eso, le dije, toma el aceite. Toma el aceite de consagrar y úngeme en mi cabeza primero y después en mi vientre, en mi barriga, le dije. Porque tenía un gran, tremendo dolor en la barriga, el estómago. Mis hermanos, y lo hizo. El Espíritu Santo me guió para decirle lo que hiciera. Cuando yo mismo le dije que a mí no me iba a ungir ninguna mujer,
me dijo claramente, sentí el impulso, dije, toma el aceite, y le di instrucciones, unge mi cabeza y después mi vientre. Hazlo así. Y así lo hizo, y el Señor me ministró. Amén. Empezamos a hablar en lenguas. Hubo una gran manifestación del Espíritu Santo y el Señor me sanó. El Señor me sanó para su gloria y su honra, lo digo, que el Señor me sanó, bendito es el Señor. Y entonces, mi hermano, lo que le quiero decir que un ministerio se prepara así. Un ministerio no puede levantarse así nomás de la noche a la mañana, sino pasar por algo de parte de Dios. El Señor tiene que prepararte de alguna manera. No solamente, y quiero decir esto como testimonio porque si no se recuerdan, les voy a recordar que los discípulos del Señor les estuvo instruyendo por 3 años y medio. Bueno, pues no es coincidencia que mi hermano y yo y mi hermana 3 años y medio tuvimos de esa gran enseñanza que se nos pasó y lo sentíamos realmente. Bueno, nosotros estábamos con esperanza, por eso es que no sentíamos el tiempo, ¿verdad? Pero en realidad sí se sentía. Pero teníamos tanta confianza en el Señor que el Señor proveía cuando éramos. ¿Sabe por qué? Vivíamos en un apartamento, mis hermanos, que no pagábamos la renta porque ya no teníamos con qué pagarla. Y cuando no pagas la renta van y te apagan la luz. ¿Y con qué aire acondicionado vas a estar? Caliente en tiempo de calor, ¿ah? ¿Con qué vas a cocinar si tienes por ahí algún bolillito para tostarlo? Porque eso es lo que comíamos a veces. Pasábamos a una tienda donde vendían los bolillitos hasta a 25 centavos. Íbamos a lo más baratito, pero para la gloria del Señor nos sustentó. Amén. Comprábamos un cafecito, ¿verdad? Muchas veces tuvimos que comprarlo en 99 cents, en 99. Ahí también compraba yo el jabón para bañarme. No sé si por eso me empezaba a doler el cuero, ¿verdad? Y me salían granos, porque hasta delicado uno es cuando se siente uno que te bañas con los mejores jabones, los mejores champús, ¿verdad? Pero el Señor te enseña que hay que bajarse de su nube. Amén. Hay que hay que conocer que Dios es el que cambia y que transforma, y que tú no puedes vivir en un ambiente, mis hermanos, de prepotencia, de que tú las puedes, ¿ah? Cosas pequeñas que tú pasas por alto. Porque a veces en nuestro proceder así actuamos, como que de veras eres un superhombre, una supermujer. Y el Señor nos enseña todo eso. Entonces íbamos y comprábamos un cafecito y unos bolillitos. Con $10 comprábamos todo el mandado para la semana. Y esos $10 eran prestados. Andábamos dando, quiero que sepan y lo digo con claridad, andábamos dando tristeza. En medio de la misma congregación andábamos dando lástima. Y yo sentía como la mirada así como penetrante de los hermanos. ¿Qué pecado están cometiendo estos que están pasando? Yo me sentía mal. Inclusive muchas veces no quería ir. Me recuerdo cuando me bauticé, no quería ir a los bautizos. ¿Por qué? Porque todos iban a cooperar con algo y yo soy de las personas que me gusta cooperar. Doy gracias a Dios porque ustedes también tienen eso, quieren cooperar en algo, en todo esto. Qué bueno, bendito el Señor. Y entonces yo tenía eso y yo no contaba con dinero. Le dije a mi hermano Saúl, yo no voy a ir a bautizarme. Le dije, me siento mal, le dije. ¿Cómo voy a presentarme sin nada, vacío, hermanos? Pues así, mi hermano. Y él consiguió $10 para la gasolina, $10, perdón. Y fuimos. Y por cierto, él tenía pasando una gran infección en su pie, unos grandes como nacidos, que se miraban como que se le iba a pudrir el pie. Y así nos íbamos a la iglesia, duró varias semanas con eso. Se le apagaba uno y le nacía otro pegadito, pero como volcanes así de pus en su pie. Y fíjense lo que le decían los hermanos, hermano, vaya al doctor, por menos de eso ya le cortaron el pie a tal persona. O sea, qué fe pues. O sea, el Señor nos mostró de todo. Porque de todo hay en la viña del Señor. Amén. Hay unos que son débiles, hermano, vamos a orar para que el Señor los sane. No, hermano, vaya al doctor. Vaya al doctor porque por menos de eso muchos les han cortado el pie. Y el Señor, y mi hermano decía, no, el Señor me va a sanar. Amén. Y así se mantuvo, el Señor me va a sanar. Y sí compraba algunas medicinas así para infección nomás así de las que venden, ¿no? Mexicanas. Pero nunca fue al doctor. Y lo sanó el Señor, lo sanó. Después le salieron a la hermana Mari Carmen también.
Y fue precisamente antes de que nosotros fuéramos, que yo fuera a bautizarme, y cuando fuimos al bautismo, aún iba con su pie así, en el gran calorón, en el gran sol, pues más se le hinchaba. Pero así fuimos, para la gloria del Señor. Y quiero decirle que muchos años, como unos 10 o más años, anduve manejando yo ebrio en la ciudad. Y nunca me paró un policía. Andaba bien, según yo. Andaba haciendo todo lo del mundo y andaba manejando como loco en las autopistas. Y nunca me paró un policía, ni siquiera para darme un ticket. Pero quiero decirles que en el día del bautizo, y lo digo para la gloria de Dios, ese mismo día salí tantito a comprar unos bolillitos de esos de 25 centavos y de regreso me paró el policía y me llevó a la cárcel. ¿No les parece algo contrario? Bueno, pues si estás haciendo todas las cosas bien para el Señor, pues sí, pero tenías un ticket que pagar todavía. Tenías un ticket que Dios te va a limpiar de todo. Amén. Ese ticket no te lo puede dejar, te tiene que limpiar eso. Y el Señor lo hizo. Tuve que pagar con cárcel, pero pagué. Bendito el Señor. Y Dios me va limpiando de todo. Nos va limpiando de todo. Entonces, mi hermano, son testimonios que nosotros debemos de hablarlo. No nos podemos quedar con eso. Amén. Y en la celda que me tocó era la celda 51. Y yo siempre me ha gustado el Salmo 51. Cuando le decía al Señor, purifícame, límpiame con hisopo y seré limpio. Entonces el Señor me limpió. Dios lo estaba haciendo. Y la corte fue el número 1. Me pasaron a mí primero. ¿Por qué? Porque Dios siempre te pone esa gracia. Amén. Me pasaron a mí primero. Y decían mis hermanitos, el hermano pastor en esa ocasión, hermano Saulito, vamos a sacar al hermano Uber. No, mi hermano. Dice, Dios lo va a sacar. Amén. Dios lo va a sacar. Y me buscaban en todo Houston, en las cárceles, y no me encontraban para visitarme. Y un día en oración mi hermano me platicó que estaban en oración, porque nadie me pudo visitar, no recibí de visita alguna esa vez. En oración se levantó mi hermano y le dijo a la hermana Maricarmen, vamos por mi hermano, ya va a salir. Amén. Aleluya. Yo no sé, bueno sí sé, el Espíritu Santo le puso, vamos. Y lo mandó exactamente a donde yo estaba. Y me estaban esperando exactamente a la hora que yo iba a salir. El Espíritu Santo los envió y vieron, te dije que mi hermano iba a salir. Y se alegraron conmigo en el Señor. ¿Por qué? Porque a pesar de que no sabían, el Espíritu Santo se los puso y les puso la hora en que tenían que ir y dónde estaba yo. Porque no me habían encontrado hasta que yo iba saliendo ya. Y así pasó. Le dijo, me recuerdo que le dijo a mi hermano Beto, creo que también le dijo a mi hermano Humberto, vamos a ir por mi hermano Uber. Pero si no saben dónde estás, vamos a ir por él. Ya va a salir. Amén. Y quiero testificar ya por último, que muchas veces que nos cerraban el apartamento, entrábamos por la ventana para poder abrir. ¿Por qué? Porque era tanta la necesidad que no teníamos dónde vivir. Y aunque traíamos todas las cosas bien delante de Dios, el enemigo siempre te va a poner trabas. Y Dios te lo va a permitir porque te quiere moldear. Amén. No es que Dios te haya abandonado. Te quiere moldear para enseñarte, para poder formar fe, transformarte, hacer fe en ti, para poder moldearte y enseñarte cómo depender de Dios. Porque sabe una cosa, el mundo en general no depende de Dios. Depende de su inteligencia, de lo que ellos saben. Pero cuando aprendes a vivir en Dios, aprendes a esperar en Dios. Amén. Aún en lo difícil, aprendes a esperar en Dios. Aleluya. Eso es lo que aprendemos, bendito Dios. Poderoso es el Señor. Y entonces, ayunábamos diario. Y Dios puso en el corazón de mi hermano Humberto, yo recuerdo, que mucho tiempo, pues fue mucho el que nos quedamos sin trabajo, más de 3 años. Por eso nadie creía en nosotros. Y ellos sí traían trabajo, qué bueno. Y mi hermano Humberto le hablaba a mi hermano Saúl porque él de alguna manera mantenía consiguiendo para tener línea de perdida para algo, por el trabajo. Yo no, porque pues dije con mi hermano tengo y como quiera no tenía de dónde. Y entonces le hablaba, mi hermano, véngase a comer conmigo. Vénganse a comer. ¿Por qué? Porque es Dios que tiene especial cuidado de sus hijos. Amén.
No es que mi hermano Humberto viera que nosotros... yo no puedo explicar esto, pero lo que sí sé es que Dios es el que mueve los corazones. Amén. Dios usa a los que están afuera para bendecir a sus hijos. Amén. Por eso dice en el libro de Eclesiastés, ¿de qué les sirve al impío amontonar riquezas si la amontona para los hijos de Dios, para los que Dios quiere? Amén. Es increíble, pero Dios así trabaja. Amén. Bendito Dios. Si no pregúntenle a Jacob, cómo fue que Dios lo bendijo. Bendito Dios. Bueno, y entonces, mis hermanos, todos los días en la tarde, es más, ya casi estábamos hasta acostumbrados que nos iba a hablar mi hermano Humberto. Y siempre nos hablaba, cuando él llegaba de su trabajo, nos llevaba para que llegáramos juntos a tiempo con él. Y comíamos con mi hermano. Y mi hermano tiene su esposa que tenía un problema. Tenía un problema había estado mucho tiempo en tratamientos para poder tener hijos. Y era tanta la desesperación que ya ni hacían nada. Se habían olvidado de tantas veces que insistieron y no podían tener hijos. Gastaron dinero en algunos médicos, ¿verdad? En algunas cosas que hicieron y no podían tener hijos. Ya hasta se habían olvidado del caso. Inclusive mi hermano pensaba hasta adoptar. De otra manera no se podía tener familia. Pero Dios tiene una promesa. Dice que cualquiera que regalara un vaso de agua fría de perdida, un vaso de agua fría a uno de sus hijos, no perderá la bendición. No perderá la bendición. Y Dios le bendijo, no con una, sino con 2 hijas. Bendito es su nombre. Quizá mi hermano no lo entienda, quizás mi cuñada no lo entienda, pero yo sé de dónde viene la bendición. ¿Por qué? Porque no fueron rebeldes y no endurecieron su corazón cuando el Señor se lo estaba poniendo. Hey, háblale a tus hermanos para que coman. Porque yo sé que Dios es el que mueve a misericordia a los corazones y Él fue así. Hizo lo que el Señor le puso en su corazón de alguna manera y así lo hizo. Y aunque ellos no lo entienden, Dios sí lo entiende y Dios les ha bendecido porque Él los usó de una manera preciosa. Aleluya. Porque nos sostuvo muchos días el Señor por medio de la mesa de mi hermano. Porque ellos, su esposa, mi cuñada y él mismo, mi hermano, por parte de Dios, nos sustentaron alimentando. Una comidita hacíamos al día, pero comíamos, bendito el Señor. Comíamos una vez en la tarde, bendito es su nombre. Y por eso le doy toda la gloria al Señor y toda la honra. Y yo sé que un día tengo la promesa que no solamente van a ser bendecidos con esas niñas, sino que también serán bendecidos con la salvación de nuestro Dios. Aleluya. Para su gloria y su honra. Es promesa que tenemos de parte de Dios, que toda nuestra familia entrará si ellos proponen en su corazón escuchar la palabra y hacer su voluntad. Ellos recibirán recompensa y recibirán la salvación de nuestro Dios. Para su gloria y su honra. Hay muchas otras cositas que han pasado en ese trayecto, ¿verdad? Pero esas son las cosas más que se me vinieron a mi recuerdo, ¿verdad? Porque ya son varios años. Pero son muchas cosas que pasé en esos 3 años y medio. Pero lo que sí les quiero decir que eso fue, aunque fue un poco doloroso o mucho doloroso, que lloré lágrimas junto con mis hermanos, de dolor, y también lloré en la presencia del Señor. Y pasaban cosas tan difíciles que no podía entender. Yo me gozo en el Señor porque eso era necesario para que yo recibiera lo que ahora soy de parte de Dios. Y repito, no que yo sea algo, sino que Dios ha hecho algo en mí. Bendito el Señor. Es Él el que mora en mí para su gloria y su honra. Doy gracias a Dios por esta palabra. Ya no quiero abusar más del tiempo, pero vamos a seguir en la próxima semana, si el Señor no ha venido, en los pastores inconscientes. La gracia de Dios se terminará. Amén. Entonces, si nosotros hemos sido llamados a ser pastores, hay que hacerlos con la sabiduría de Dios, con la ciencia e inteligencia de Dios.
Amén. Y hacer conforme a lo que Él nos ha mandado en su palabra, sin cambiarle, sin quitarle, sin agregarle y sin andar poniéndole sazón que no necesita sazón. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer y es parte del tema que vamos a tener la segunda parte. Y eso está bueno, porque lo que yo les traje ahora es cómo el Señor me cambió. Prácticamente ahora sí se cumplió la palabra que algunos dicen, yo traía una palabra, pero el Señor me la cambió. Es verdad, eso hizo conmigo, porque yo desde que iniciamos, es más, desde que yo estaba preparándome para venir, cambiándome, ¿verdad? Dios me estaba ministrando y me estaba poniendo en el corazón esta palabra, esto del testimonio y cómo el Señor nos alcanzó. Y cuando estábamos en los cantos, yo me ministraba y supe Amén. que tenía que hablar esa palabra. Y esto además va a ser la otra ocasión, primeramente. Dios les bendiga grandemente. Amén. Y es todo por este día. Dios les bendiga.